¿Por qué son importantes los fluidos hidráulicos en los componentes hidráulicos? ¿Por qué? Porque los fluidos hidráulicos son los que van a dar energía a los componentes hidráulicos para su funcionamiento, ¿no? Entonces, los fluidos hidráulicos son los que van a estar pasando a través de ellos. ¿Qué ocurre si estos fluidos hidráulicos son de buena calidad? Si son de muy buena calidad y están en buen estado, entonces seguramente no van a dañar mucho a los componentes hidráulicos, pero los daña, igual los daña, los desgasta. Pero ¿qué pasa si estos fluidos hidráulicos son de mala calidad? Si estos fluidos hidráulicos son de mala calidad, entonces van a generar mucho desgaste, van a acelerar, entonces en poco tiempo vas a ver fallando a tu equipo, en poco tiempo se van a saturar los filtros, en poco tiempo se van a romper los componentes, ¿no? En poco tiempo se pueden generar desgaste por rayaduras. Entonces, por eso es tan importante de que tu fluido hidráulico sea limpio, ¿no? Hemos visto cómo se comportaba el fluido, ¿no? Hemos visto que existían fluidos eh, dinámicos, existen ciertos momentos donde el fluido es estático, en otros momentos es dinámico. Hemos visto que el fluido es turbulento, ¿no? O es laminar, ¿no? Hemos visto que el fluido se comporta variando sus velocidades, ¿no? Conforme restringes el área transversal, ¿no? Cuando restringes el área transversal, cuando disminuyes, ¿qué pasa con la velocidad del fluido? Aumenta, ¿no? Cuando incrementas el área transversal, ¿qué pasa con la velocidad del fluido? Disminuye, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Entonces tiene comportamientos particulares los fluidos hidráulicos. Entonces, como son tan importantes estos fluidos hidráulicos y me interesa que estén en buen estado para la larga vida de los componentes hidráulicos, es importante este tema. ¿Cuál? Los niveles de limpieza. ¿Qué cosas son niveles de limpieza? Los niveles de limpieza son aquellos, aquellos niveles aplicados a los sistemas hidráulicos para categorizarlos eh, si el fluido está en buen estado o está en mal estado para que siga trabajando con mi circuito hidráulico, ¿no? De lo contrario, va a pasar lo que ya hemos dicho, las fallas, ¿no? Las fracturas de los componentes o el desgaste acelerado, ¿no? Entonces, cuando me hablen de limpieza de fluidos, seguramente me van a decir, ok, eh, en laboratorio arrojó un ISO 22 21 18 o un ISO 16 14 11, ¿no? Profesor, ¿pero qué significa eso? Eso tiene un significado, ¿sí o no? Claro, tiene un significado. Y justamente ese significado es lo que vamos a ver en este tema. Ya, ok. Los códigos de limpieza ISO provienen de la norma internacional ISO 4406, ¿ya? 4406. No, acá dice 2017. Sin embargo, la última actualización, ojo, la última actualización fue el 2018. ¿Ya? El 2018 fue la última actualización ISO. ¿Ya? Donde en el ISO, en la norma ISO, te bota tres dígitos, ¿no? El primer dígito, ¿qué cosa señala? Señala las partículas mayores a 4 micrones. El segundo dígito te señala las partículas mayores a 6 micrones. Y el tercer dígito, las partículas mayores a 4 micrones. Profesor, qué cosas son, qué significa mayores a 4, mayores a 6, mayores a 14? Significa de que existe un cañón en laboratorio, ¿no? Tipo luces,
que lo que hace es calcular cuántos contaminantes existe en cierta de fluido. Y te contabiliza y te dice, ah, ya, está en un nivel 19. O está en un nivel 14, te dijo. Después te contó, está en un nivel 13 o está en un nivel 11. Ya, entonces, lo que te hace los datos que te da, estos 14, 13, 11 son los niveles de limpieza, ¿no? Ok, ¿dónde encontró mayor partículas? ¿En el primero, el segundo o el tercero? Les pregunto, ¿dónde encontró mayor partículas? ¿Qué dicen? ¿Dónde puede ser? ¿Dónde puede encontrar mayor cantidad de partículas? ¿En el primero, el segundo o el tercero? ¿Qué me- En el tercero, no. ¿Sabes por qué? Sí, ¿sabes por qué? Porque en el tercero te está contabilizando a partir de 14 micrones y en el primero te está contabilizando a partir de 4 micrones. ¿Cuál es más grande? ¿4 micrones o 14 micrones? Más grande. 14. Ah, entonces mira, te va a leer menos cantidad de partículas. Pero si vas a leer, claro, entonces te va a leer partículas más chiquitas. Ah, es entonces te va a botar un nivel más alto. Ah, mira, te está botando 14. Esa misma muestra te está botando 11. ¿Pero en qué? En partículas de 14 micrones. A partir de 14 micrones. ¿Listo? Ok. Y el medio significa a partir de 6 micrones. ¿Ya? A partir de 6 micrones. Es el medio. ¿Ya? Ok. Listo. Ahora, para que tengas una idea, mira, para que tengas una idea. eh, un micrón, escúchame, un micrón es 10 a la menos 6 metros. ¿Qué significa 10 a la menos 6 metros? De que un micrón es igual a un metro dividido entre un millón. Un metro entre un millón significa un micrón. Pero no entiendo, profe, ¿cómo es eso? A ver, entonces, para que tengas una idea, una sal, un granito de sal, ¿sí? Tú viste en tu cocina, ¿no? Un granito de sal tiene aproximadamente 150 micrones. El grosor de tu cabello, el grosor de tu cabello es aproximadamente 80 micrones. Mira, eso es 80 micrones. Los glóbulos blancos de la sangre es de 25 micrones. Los glóbulos rojos de la sangre es de 8 micrones. Las bacterias, ¿no? Las bacterias, ahora que está de moda las bacterias, mira, las bacterias son de 2 micrones más o menos, un aproximado. Para que tengas una idea de lo que es un micrón. Entonces, la mitad de una bacteria es aproximadamente un micrón, la mitad. ¿Sí? Ahora, profe, y eso cuando lo llevo a a los sistemas hidráulicos, los sistemas hidráulicos son componentes sincronizados, ¿no? Sincronizados, que trabajan lubricados, ¿no? Entonces, si tiene que pasar el aceite entre la sincronización, entonces hay una luz, ¿no? Hay un espacio. Ese espacio se llama luz. Ya, ese espacio se llama luz. Ya, y en los circuitos hidráulicos, las luces, ¿no? Las luces de los componentes más ajustados, de los componentes ajustados, ¿de cuánto es más o menos?
es aproximadamente de 5 a 30 micrones. Ya, de 5 a 30 micrones. Y tú que tienes una muy buena vista, mira, tú que tienes buena vista, no como el profe, ¿no? Yo ya, a mi vista ya está en caída ya. Pero mira, tú que tienes buena vista, mira, tú puedes ver hasta 40 micrones, ¿no? Eso es aproximadamente lo que puedes ver, ¿no? La mitad de un cabello, más o menos, es lo que podrías ver. A contraluz, de repente puedes ver un poco, ¿no? Puedes ver algo más delgado como la tela de araña, ¿no? A contraluz. No, pero así, a simple vista, así nomás, no, no, no. Bien tranca que veas una tela de araña, ¿no? Y el cabello humano, mira, 80 micrones, ¿no? Entonces, mira, te quedas con esto, mira, el espacio libre en el sistema de componentes sincronizados más o menos es de 5 a 30 micrones. Ya, listo. Entonces, los códigos ISO tienen tres conjuntos de números que indican la cantidad de partículas de un tamaño mayor a 4 micrones, 6 micrones y 14 micrones, ¿no? Eso ya lo saben. ¿Ya? Ok. Estos medidos por un mililitro. Después ya vamos a ver un poquito más exacto lo que dice ahí en esa teoría, ¿no? Pero, ¿con qué te quedas? Ah, de que existen cañones que te leen a partir de 4 micrones, ¿no? Que te dice mayor a 4 micrones, ¿no? A partir de 6 micrones, ¿no? Y a partir de 14 micrones, ¿no? O sea, entonces, los cañones leen a partir de 4, de 6 o de 14 micrones, ¿no? Y las numeraciones indican el nivel de contaminantes con referencia a la cantidad contada desde los tamaños que indica el cuadro mostrado, ¿no? Entonces vamos a ver un cuadro donde vamos a aterrizar toda esta explicación, ¿ya? Y va a estar más claro. Listo, entonces pasamos acá. Mira, justamente lo que hemos hablado, ¿no? Justamente lo que hemos hablado. 4 micrones te leen, mira, a partir del puntito celeste, después puntito rojo y puntito azul. No, puntito celeste, puntito rojo y puntito azul. A partir de 4 micrones. Después, el otro cañón te lee a partir de 6 micrones. ¿Te puede leer los puntitos celestes? No, no. ¿Por qué? Porque los puntitos celestes son menores a 6 micrones. Solamente va a detectar desde 6 micrones para arriba. Ah, como detectan desde 6 micrones para arriba, entonces va a detectar desde el puntito rojo y puntito azul. Y después viene otro cañón que lee a partir de 14 micrones, ¿no? Entonces, ellos qué cosa te van a leer? Te van a leer a partir de 14 micrones. Entonces van a poder leer lo de 6 micrones, los puntitos rojos, no, solamente los puntitos azules. Ah, por eso en una codificación, ¿no? En una numeración, vamos a ver un ejemplo de una numeración, ¿ya? Mira, ves estos valores, mira. 14, 13 y 11, ¿no? Primero más elevado, después más bajo y después más bajito. Primero más elevado, ¿por qué? Porque son desde 4 micrones. Mira, una cantidad grande de contaminantes. Después menos cantidad, ¿no? Porque estás leyendo a partir de 6 micrones. Y después menos aún porque estás leyendo a partir de 14 micrones, ¿no? Listo, esto ya quedó claro, ¿no, estimados? ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿No? Y llegamos a esta tabla. Yo quería llegar a esta tabla, ¿no? Esta tabla es el código de limpieza y te va a ayudar a entender esos valores 14, 13, 11. ¿Ya? Te va a ayudar a entender esos valores. Mira, por ejemplo, en el lado izquierdo tú ves los diferentes niveles.
Profe, ¿y cuántos niveles son? Son nivel 1, 2, 3, 4 y así vas a llegar hasta el número 28. Ya, hasta el número 28. ¿Y qué significa cada nivel? Cada nivel significa un rango de partículas contaminantes. Por ejemplo, ¿qué significa nivel 10? Mira, nivel 10. Nivel 10 significa ¿qué cosa? De que encontró entre 5 a 10 partículas contaminantes. O sea, pudo encontrar 6, 7, 8 partículas. ¿No? Entonces, esos tamaños de 6, 7, 8 micrón, partículas, porque es número de partículas, representa 10. Ojo, pero 10 representan más o menos de 5 a 10 partículas. ¿En qué cantidad de aceite? Mira, acá arriba, ¿en qué cantidad? En un mililitro. En un mililitro. Entonces, en un mililitro de aceite va a encontrar aproximadamente desde 5 hasta 10 partículas si es que te dan el nivel 10. Listo, muy bien. A ver, tenemos preguntas acá para, a ver, para aclarar nomás, ¿ya? Para aclarar. Acá dice 10, ¿no? Nivel 10 es de 5 a 10 partículas, más o menos, ¿no? Pero ¿en cuánto? En un mililitro. Ah, en un mililitro, ¿no? Entonces, si es que acá dice nivel 10, tendría que ser de 5 a 10, pero dice 500. ¿Pero en cuánto? En 100 mililitros. Ah, multiplicado por 100. Ah, si decía 5, ahora dice 500. Si decía 10, ahora dice 1000. ¿No? Entonces acá hay mayor cantidad de fluido analizado, ¿no? Mayor cantidad de fluido analizado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para que tú definas un nivel, tienes que darte cuenta de cuánto de muestra está incluyendo, ¿no? Si es un mililitro o si es 100 mililitros o lo que fuera. Ya, listo. Y ahora llegamos a esta tabla bastante interesante, ¿ah? Bastante interesante. ¿Qué me dice la tabla? Mira, el amarillo, ¿qué dice? A ver, ustedes que son unos tigres en inglés. El amarillo, ¿qué dice? Sistema hidráulico y motor diésel, ¿no? ¿Listo? Listo. Acá, ¿qué dice? Rodamientos, ¿no? Elementos de rodaje, ¿no? Rodamientos y elementos de rodaje. Acá, ¿qué dice? Bearing, ¿no? Los bearing, los metales y los turbos, ¿no? Metales y turbos, el azul. ¿Y el rosado qué cosa es? Los engranajes, ¿no? Los engranajes, ¿no? Y otros, ¿no? Y otros. Ya, entonces el amarillo, mira, el primer cuadro se refiere al sistema hidráulico y motor diésel. El nivel celeste se refiere a los metales, ¿no? Perdón, a los rodamientos, ¿no? Y algunos elementos de metales. No, el color azul, ¿a qué se refiere? El color azul se refiere a los metales de puño de bancada, de cigüeñal y los turbos de la máquina. El rosado se refiere a los engranajes. ¿Ya? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? Esto se lee de la siguiente forma, miren. El lado izquierdo, el celeste, mira, el lado celeste, ¿qué cosa te indica? El lado celeste te indica el estado actual de limpieza.
¿ya? Y el lado superior significa a qué nivel de limpieza quieres llegar. Por ejemplo, mira, en este ejemplo, mira, dice que tú de un 22-19, mira, de un 22-19 quieres llegar a dónde? A un 17-14. Ah, si quieres llegar de 22-19 a 17-14, entonces, ¿qué cosa vas a estar mejorando? Vas a estar mejorando el sistema hidráulico. ¿En cuánto vas a estar mejorando el sistema hidráulico? 4 veces su vida útil. Es decir, si ese sistema hidráulico necesitaba un cambio de filtro a las 2000 horas, no, ya, a las 300 horas, a las 300 horas, al utilizar aceite de mejor calidad, ¿no? A un 17-14, ahora ese filtro te va a perdón, el fluido te va a garantizar una vida hasta 4 veces, o sea, 1200 horas. ¿Eso por qué se da? Eso se da porque ahora estás trabajando con un aceite más limpio. Ah, entonces esos números indican cuántas veces mejora, ¿no? Cuántas veces mejora desde 22-19 a 17-14. Te pregunto, ¿los turbos en cuánto mejoran de 22-19 a 17-14? Los turbos, ¿en cuánto mejoran? ¿Mm? La vida del turbo, ¿en cuánto mejora? La vida del turbo, ¿dónde está turbo? Turbo está por acá abajo, mira, el lado azul. Ah, el lado azul, ¿en cuánto está mejorando? Está mejorando 3 veces. 3 veces la vida del componente. Ya, entonces acá en esta tabla tenemos un nivel 10, ¿no? Un nivel 10 significa de que hay entre 5 y 10 partículas en cuánto demuestra en un mililitro. Pero si esto lo comparo con esta otra tabla, un nivel 10 no coincide con 5 a 10, sino dice 500 a 1000. ¿Por qué? Si es nivel 10. ¿Por qué? Porque ahora estoy utilizando mayor cantidad de muestra. Acá, ¿cuánto de muestra estoy utilizando? 100 mililitros. En el anterior, solamente uno. Por eso, se multiplican 100 veces la cantidad, ¿no? Si era 5, ahora es 500. Si era 10, ahora es 1000, ¿no? Ok, entonces mostramos esta tabla de extensión de la vida, y yo puedo utilizar, ¿no? Puedo pasar de un 22-19 a un 17-14, ¿no? Cuando paso de 22-19 a 17-14, entonces yo estoy multiplicando en cuánto, en 4 veces su vida en el sistema hidráulico. Profe, ¿y en cuánto en el sistema de turbo, el turbo? Ah, estoy aumentando en 3 vidas su vida útil. Ah, ya, entonces, ¿qué cosa me va a representar esto? ¿Cuántas veces mejoro o prolongo la vida del componente? ¿No? Al pasar de un 22-19 a un 17-14. Profe, ¿y si de un 18-15 paso a un 23-20? ¿Por qué? Porque no he cambiado los filtros. Ah, significa que yo estoy reduciendo la vida útil en 4 veces del sistema hidráulico. Estoy reduciendo la vida útil en 2.5 veces. ¿De quién? De los rodajes, ¿no? De los rodamientos. Ya, entonces, estas numeraciones de los cuadritos, ¿qué cosa te indican? Te indican cuántas veces multiplicas o divides la vida útil de los componentes, ¿no? ¿Basado en qué? Basado en la limpieza de los fluidos, ¿no? En la limpieza de los fluidos. ¿Y cómo puedes limpiar los fluidos? Utilizando, eh, utilizando filtros, ¿no? Utilizando filtros. Muy bien. Entonces, primer grupo, filtros hidráulicos, tanque hidráulico
y enfriador hidráulico, ¿no? Segundo grupo, acumulador hidráulico, acumuladores hidráulicos, cilindros hidráulicos y mangueras hidráulicas, ¿no? Y finalmente, las bombas y motores hidráulicos. Ya, listo. Entonces, sistema oleohidráulico. ¿Qué cosa es sistema oleohidráulico? ¿No? Son sistemas que trabajan con derivados del petróleo, ¿no? Entonces, como fluido que va a transformar, que va a transportar la potencia, vas a tener derivados de petróleo, ¿no? Como por ejemplo, aceite, ¿no? En nuestro caso, aceite, ¿no? ¿Por qué? Porque también se podría utilizar agua, ¿no? Porque también es un fluido. Pero el agua te trae una serie de problemas como por ejemplo la corrosión, ¿no? Porque el agua es altamente iónica, entonces genera mucha oxidación y finalmente no vas a poder asegurar una vida prolongada de tus componentes. Ya, listo. Entonces vamos a desarrollar estos temas mostrados, ¿no? Filtro hidráulico. Mira, el filtro hidráulico es el principal componente de todos los sistemas de filtración. ¿No? De todos los sistemas de filtración, el principal es el filtro hidráulico. ¿Ya? Tiene la tarea de retener las partículas, ¿no? Que se generen, ya sea por daños internos, por contaminación internas o contaminación externa, ¿no? La cosa que las partículas sólidas lo va a retener el filtro, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es su función. ¿Ya? Elementos filtrados, ¿no? Los elementos que constituyen contaminantes para el aceite pueden ser de varios tipos, ¿no? Como por ejemplo agua, hilos de fibra, ¿no? Hilos, fibras, polvo, partículas, pinturas, sellos rotos, eh, fracturas, ¿no? Internas, desgastes, ¿no? Entonces todo eso, cavitaciones, todo eso va generando contaminación, ¿no? Y esa contaminación, si es que el filtro no lo retiene, entonces va a estar circulando por el sistema y se va a comportar como lija, ¿no? Como una lija que va a estar desgastando la superficie y generando más contaminantes. Clasificación, ¿no? Tenemos filtros de cartucho, filtros recipiente o filtros de rejilla, ¿no? Se pueden dar cuenta, ¿no? El filtro de cartucho, bueno, es solamente pliegues, ¿no? Para ser eh, ubicados en un recipiente de la máquina, ¿no? Los, los filtros, los típicos filtros con un sello en la parte superior que son roscados, se roscan y después que llegas al tope, ¿te acuerdas cuánto de giro le tienes que dar al filtro? ¿Cuánto de giro le tienes que dar después que llegas al tope? Nada, ¿no? O sí, o tienes que dar giros. Bueno, se le da un cuarto de vuelta, ¿no? Una vez que topa, ¿no? Vas girando, vas enroscando y una vez que llega a tocar el sello con la superficie, ¿no? De la base de filtro, entonces lo que hace es girar un cuarto de vuelta, ¿no? Giras un cuarto de vuelta, ¿no? ¿Y esto con qué lo giras? ¿Con una herramienta? No, lo giras a mano nomás, ¿no? Lo giras a mano. Para esto, el sello lo bañaste de aceite, ¿no? Entonces, con un poco de aceite, ¿no? Se humecta al filtro, no, perdón, al sello, y después, después de asegurarte de que la superficie donde va a sellar está en buen estado y limpio, entonces procedes con el ajuste, ¿no? Y el filtro de rejillas sirve para retener partículas mayores, ¿no? Listo, proceso de filtrado, ¿no? Existen diferentes procesos de filtrado, ¿no? A mayor espesor del papel filtrante, o sea, cuanto más grueso es el papel filtrante,
el nivel de filtrado mejora. Ya, mira, por ejemplo, ahí tenemos el papel filtrante, mira, que es bien espeso, mira, bien espeso. Entonces, como tiene que pasar el aceite por toda esa cavidad, entonces lo que va a hacer es retener a esas partículas, ¿no? Lo va a retener esa partícula. Y conforme va pasando el tiempo, va mejorando la capacidad de filtrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va restringiendo paso, ¿no? Al fluido, ¿no? Y de repente, si es que nunca cambias el filtro, entonces puede llegar a taponarte, ¿no? A funcionar como un tapón, ¿no? Y puede generar fallas por falta de perdón, por falta de aceite al sistema, ¿no? O simplemente puede reventar el filtro, ¿no? O sea, se genera tanta presión que el filtro revienta, ¿no? ¿Ha pasado? Sí, ha pasado, ¿no? Ha pasado. ¿Listo? Y acá hay una descripción de las partes del filtro, ¿no? La parte interna, ahí están las numeraciones con cada uno. Por ejemplo, el número uno, ¿qué cosa es? Es el muelle. El número uno es el muelle, es el que te ayuda a comprimir al tubo, ¿no? El número dos es el casco de acero. El número tres, la válvula de alivio. No, el número tres. El número, el número tres, para qué sirve? ¿Para qué sirve esa válvula de alivio? En caso el filtro esté muy saturado, que no le han, digamos que no han hecho el mantenimiento, entonces, puede ocurrir de que este filtro reviente, justamente lo que les dije. Entonces, antes que ocurra eso, o antes que el sistema se quede sin aceite, entonces es mejor que pase el aceite. No, pase el aceite, pero ya el operador tiene que estar en alerta. ¿Por qué? Porque va a saltar una alarma al operador diciendo de que se está activando ese filtro. Perdón, esa válvula. Ya, listo. Después, el número 4, medio filtrante, ¿no? Número 4 es el medio filtrante, ¿no? O sea, las fibras, ¿no? El número 5, el sello. Ya, el número 6, la válvula antirretorno. El número 7, tubo centrado espiral. El número 8, empaque de junta. El número 9, tapa metálica estañada. Número 9, que está en el otro extremo del filtro. Y el número 10, tapa de montaje roscada, ¿no? El número 10 es la tapa roscada, ¿no? Es lo que se monta a la base. Por ejemplo, mira, ahí tenemos los filtros de bajos estándares. ¿Qué ocurrió acá? Mira, los filtros de baja calidad, por ejemplo, se caracterizan porque no tienen, mira, no tienen un cordón que permita a que el papel filtrante mantengan su posición inicial, ¿no? Sino que como no tienen ningún cordón que mantienen a su posición de salido de fábrica, entonces ellos cuando están expuestos a presiones, lo que hace es juntarse los pliegues. Se juntan los pliegues y cuando los pliegues se juntan dejan de filtrar por esa zona. Cuando dejan de filtrar por esa zona, se aberturan algunas partes de los pliegues y toda la presión empieza a atacar a ese lado. Entonces, se satura rápidamente y empieza a fallar por ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la presión se está concentrando en ese punto, ¿no? Son económicos, ¿no? Para adquirirlos, pero son caros para reparar después el componente, ¿no? Entonces, a las largas termina gastando mucho el cliente. Tipo de filtración, el tamizado, sedimentación, impacto inercial, intercepción, difusión, atracción electrostática. Entonces, estos son los tipos de filtrados que existen. El tamizado consiste en retener las partículas
en papel filtrado, ¿no? Ese es el tamizado, es lo que todo el mundo conoce. El inercial utiliza la turbulencia, entonces el movimiento del fluido para mejorar el filtrado, ¿no? Entonces, a través de la turbulencia hace que las partículas mayores salgan disparados por inercia y cuando salen disparados por inercia son retenidas esas partículas mayores. ¿Ya? Después, el tipo barrera utiliza la fuerza electrostática para retener partículas contaminantes. Entonces, aquellas partículas férreas, ¿no? Ferrosas, esas partículas son magnetizadas para retenerlas. El tipo difusión atrapa las partículas muy pequeñas menores a 5 micrones. Entonces, estas son para partículas muy pequeñas, muy pequeñitas, ¿no? Apoyados en dos sistemas, uno inercial y otro barrera, ¿no? Apoyados en esos dos, ¿no? Entonces, magnéticamente e inercialmente. Después, el tipo electrostático, ¿no? Se adapta para depurar eficazmente, ¿no? Electrostático, ¿no? Entonces, a partir de esa carga natural electrostática, empieza a generar, a polarizar a las partículas, las que son atraídas hacia el filtro con carga negativa, ¿no? Entonces, lo que hacen las partículas es adherirse, ¿no? Listo, entonces estos son los tipos de filtrados, ¿no? ¿Ya? Estos son los tipos de filtrados. Estimados, tenemos nosotros acá un filtro, ¿no? Un filtro, ¿no? Y en este filtro va a llegar aceite y cierta cantidad de contaminantes va a quedar retenidas, ¿no? Pero no todas, no todas, ya sea por el tamaño o por la capacidad de eficiencia del filtro, ¿no? La capacidad de retenerlas. Entonces, cierta parte se va a salir, ¿no? Ya, ok. Entonces, este filtro tiene una eficiencia X, ¿no? O un beta, un beta. Ya, vamos a ver ahora a qué se refiere con eso, ¿no? Entonces, existe tasa nominal, tasa absoluta y tasa beta, ¿no? Ya, vamos a verlo, vamos a ver eso, ¿ya? Tasa nominal es el valor arbitrario por el fabricante, o sea, el fabricante dice eso, ¿no? Las pruebas demuestran que un filtro clasificado en 10 micrómetros pasan partículas de 200 micrones. No es confiable el valor, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, tienes esto de entrada, ¿no? Lo del lado izquierdo y lo de la derecha tienes como salida, ¿ya? Entrada y salida. Mira, en la entrada tienes micras, ¿no? De 1 a 5 micras. ¿No? Y tienes un peso, ¿no? Que este es un valor representativo, ¿no? 10 gramos. Ya, y en la salida tienes 1 a 5 micras y un peso aproximadamente de 10 gramos, ¿no? Eso es la es una aproximación de relación micras gramos, ¿no? De entrada y salida. Por ejemplo, acá te dice que el porcentaje de partículas retenidas, ¿cómo calculas eso? Eso lo calculas así. A ver, número de micras de 1 a 5, ¿no? Aproximadamente esas van a representar 10 gramos. Número retenidas de 5 a 10, eso aproximadamente me va a arrojar 20 gramos. Número de partículas de 10 a 20 micras, aproximadamente 40 grados.
y número de partículas mayores a 20, aproximadamente 30 gramos. ¿Ya? Esta suma va a ser de 100. Antes, ¿no? Antes de que entre el filtro. Pero después que pase por el filtro, después que sea filtrado ese aceite, entonces en el primer nivel de 1 a 5 voy a tener 10 gramos. De 5 a 10 ya no 10, sino 18. Mira, primero se mantiene, ¿no? Pero después ya no se mantiene, sino que cierta cantidad de contaminante ha sido retenida. Cierta cantidad de contaminante ha sido retenida, ¿no? Bajó en 2 puntos, ¿no? En 2 gramos. De 10 a 20, mira, bajó más todavía, mira. Bajó 5, ¿no? Pasó de 40 a 5. Y mayores a 20 los retuvo a todos. Ya, por eso acá no figura nada. Es decir, en la entrada percibió 100 gramos, ¿no? Y en la salida, ¿cuánto? 33. Ah, mira, entonces lo que te va a hacer el indicador nominal es esa relación, ¿no? Esa relación que es la diferencia, o sea, 1 menos 33 entre 100. ¿Cuánto es 1 menos 33 entre 100? Es igual a 67%. ¿Por qué? Porque esta es el porcentaje de contaminante que pasó. Si pasó el 33%, ¿cuánto se retuvo? La diferencia para 100, ¿no? Que es 67%. Ah, y ese 67% está acá. ¿Ya? ¿Cómo es ello? Este tipo de tasa absoluta indica el tamaño de la partícula más grande que puede pasar por una malla filtrante, ¿no? Entonces, por una malla filtrante, la partícula más grande que pueda pasar, ya eso es tasa absoluta. Ya, este método es más confiable que el anterior. Este método es mejor que la tasa nominal. Es mejor, ¿ya? ¿Cómo es este método? No, por ejemplo, si tienes acá la partícula contaminante, ¿ya? Entonces, la tasa absoluta es el acceso que tiene para pasar este contaminante, ¿no? A medida que va disminuyendo el diámetro de la fibra, aumenta la vida del filtro. ¿Por qué? Porque cuando el diámetro del, del retenedor es grande, entonces mira, va a ocupar un montón de espacio. ¿Para qué? Para tratar de controlar a una sola partícula contaminante. Pero si haces que este papel sea más delgado, mira, vas a poder alcanzar, retener hasta 4 partículas. Pero si lo haces más delgado todavía, mira, vas a ser capaz de retener 9 partículas. Entonces, ¿qué está pasando desde el primer gráfico hasta el tercer gráfico? Estás mejorando la capacidad de retención, ¿no? ¿En cuánto? ¿En cuánto por ciento más o menos? Más o menos en un mm, a ver, 80 y tanto por ciento, ¿no? 80 y tanto por ciento. Ya, entonces estás mejorando más del 80%, ¿no? Estás mejorando más del 80%. Desde la posición 1, desde el gráfico 1 hasta el gráfico 2. No, por eso conviene de que esas paredes sean lo más delgadas posibles, ¿no? ¿No? Y bueno, y la tasa absoluta, que mantenga el diámetro para asegurar una tasa absoluta, ¿no? Y ya hemos indicado de que este filtrado es mejor que la tasa nominal, ¿no? Es mejor garantía, ¿no? Entonces, de repente los vendedores de filtros cuando vengan te van a ofrecer por cuál, por tasa nominal, ¿no?
¿Por qué? Porque por otro sistema no les conviene, ¿no? Tasa nominal parece que fuera muy buen filtrante, pero realmente no es, ¿no? No es un buen, no es una garantía tan buena. Ahora, la tasa beta. Esta es la mejor clasificación de los filtros. Entonces, si alguien te vende por la tasa beta, realmente es la mejor garantía. ¿Ya? La más común usada en la industria de filtro es la tasa beta, ¿no? Esta es la más común de todas. ¿Por qué? Porque significa garantía. Ya, a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Mira, ahí tienes la tasa, perdón, ahí tienes los contaminantes, ¿no? Los contaminantes. Después, ¿qué cosa tienes? Contaminación en fluido después de filtrado. Mira, contaminantes y después del filtrado. ¿Ya? Eso de ahí es una tasa beta. ¿Ya? ¿Qué relación te indica? Después de contaminado entre antes del filtro, ¿no? Después del filtro, entre antes del filtro. ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es? Perdón, es antes del filtro, entre después del filtro, ¿no? ¿Cuánto es? 1.000.000 entre 500.000 es 2. Ah, ya, pero si tú mejoras la capacidad de filtrado, ya no es 500.000, ahora es solamente 50.000. Ah, ya, mira, entonces esa relación es 1.000.000 entre 50.000. ¿Cuánto sale la tasa beta? 20. Ahora, si los contaminantes mejora todavía la retención, ¿ah? Mejora la retención. Ahora, la retención es 1.000.000 entre 13.000. ¿Cuánto marca? 75, una tasa beta de 75. Y ahora, 5.000 entre 1.000.000, una tasa beta de 200. Y 1.000 entre 1.000.000, una tasa beta de 1.000. Ya, entonces, la tasa beta de 2, 20, 75 o 200 o 1.000, ya saben, viene de esta relación, ¿no? De contaminantes antes del filtro entre contaminantes después del filtro, ¿no? El porcentaje de eficiencia, cuando es 2, el porcentaje de eficiencia es 50. Cuando es 20, el porcentaje es 95. Cuando es 75, el porcentaje de eficiencia es 98. Cuando es 200, 99.5. Y cuando es 1000, 99.9, ¿no? 99.9. Aumenta muchísimo, ¿no? ¿Cómo es que sale esa eficiencia, no? Porque esta eficiencia tiene que salir de alguna forma, ¿no? Acá está. Mira, este es el beta, ¿no? Este es el beta. Mira, ¿qué cosa es lo que hace? Es beta menos 1 entre beta. ¿Eso qué cosa es? El porcentaje de eficiencia, ¿no? De la remoción. Ah, ya. Entonces es así, mira. Beta menos 1, ¿cuánto es? 2 menos 1, 1 entre 2, 50. Ahí está, 50%. Acá 20. 20 menos 1, 19. 19 entre 20, 95. A ver, 75 menos 4, 74. Perdón, 75 menos 1, 74. 74 entre 75 te va a salir 98.7. 200 menos 1, 199. 199 entre 200, 99.5. Y finalmente 1000 menos 1, 9000, no, 999. 999 entre 1000, 99.99. Ya, entonces así es como sale el porcentaje de eficiencia a partir de la tasa beta, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos las diferentes tasas beta y su eficiencia, ¿no? Y ustedes ya pueden hacer el cálculo, ¿no? Ustedes pueden hacer el cálculo sin ningún problema, ¿no? Ahí está, la eficiencia es igual al beta. Le quitas un número y dividido entre beta.
¿no? Ok, ese es el porcentaje, ¿no? Y acá tenemos, a ver, en realidad es otro gráfico confirmando lo que estamos viendo, ¿no? Hay 100.000 micrones, pasa por un filtro y después puede pasar 50.000 micrones, partículas, 10.000, 5.000, 1.333, los diferentes valores, ¿no? Y según esos valores calculas el beta. Y calculando el beta puedes calcular la eficiencia del filtro, ¿no? Pero con el beta. Esta es la mejor garantía para, para ver la eficiencia del filtro, ¿no? Ahora, los filtros pueden estar en diferentes posiciones. Según la posición del filtro, va a obtener un nombre. Por ejemplo, cuando el filtro está después de la bomba, se le llama filtro de presión. Filtro de presión, ¿no? Acá tenemos el filtro de presión. ¿Por qué? Porque absorbe aceite desde el tanque, lo lleva a la bomba y después lo lleva al filtro de presión, ¿no? Entonces, como está pasando por una alta presión después de la bomba, entonces filtro de presión. ¿Cómo se le llama al filtro cuando es succionado, ¿no? Por ejemplo, la bomba succiona para enviar al sistema, ¿no? Pero ¿de dónde succiona? Del tanque. Pero antes que llegue al tanque, te encuentras con un filtro. Por la ubicación, ese filtro se llama filtro de succión o de aspiración. Ya, filtro de succión o aspiración. Después, por la posición, después que va al sistema y después va a regresar hasta el tanque, si antes que llegue al tanque llega un filtro, ese filtro se llama filtro de retorno. Filtro de retorno. Y bueno, y esta gráfica te puede resumir los diferentes nombres. Mira, filtro de presión después de la bomba. Antes de la bomba, filtro de succión. Si es que está en el tanque, ¿no? Para succionar aceite, se llama malla de filtro, ¿no? Malla de filtro. Si es que el filtro está después que recorrió todo el sistema, se llama filtro de retorno. Si el filtro está después de la bomba, pero este filtro no genera ningún trabajo, ningún carga no va a generar energía, no tiene restricciones. Entonces esto es un filtro de línea, ¿no? Filtro, se conoce como filtro de línea. Ahora, si el filtro está de retorno de la bomba, es filtro de drenaje, ¿no? ¿Y por qué tiene esta línea? ¿Por qué? Tiene esta línea porque el aceite que es succionado desde el tanque lo va a enviar hasta el sistema, pero una parte de ese aceite se va por el filtro de drenaje. Profesor, ¿y por qué no se va todo hacia el sistema? Porque necesita cierta cantidad para lubricar las partes internas. Entonces, cuando lubricas esas partes internas, ese aceite se va. Se va como drenaje, ¿no? Esa es línea de drenaje. ¿Ya? Listo, eso es lo que ocurre en las bombas. Estimados, listo. ¿Preguntas? Muy bien. Empezamos con el tanque hidráulico, estimados. Problemas iniciales. Es fácil seleccionar o diseñar en máquinas estacionarias, ¿no? Entonces, el filtro, el filtro es fácil diseñarlo en máquinas estacionarias.
Sí, Julio, sí. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué es fácil diseñarlas en máquinas estacionarias? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque debe haber un motivo, ¿no? Entonces, el espacio va a ser limitado, ¿no? Entonces tienes que hacer lo más pequeño posible, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo haces muy grande te va a ocupar demasiado espacio y la máquina va a ser móvil y eso te va a perjudicar, ¿no? Entonces, si fuera estacionaria, sí, bueno, pones con una cañería larga y donde tengas espacio, bueno, de ahí va a estar enviando aceite, ¿no? Suministrando aceite. Pero si es una máquina móvil, no, es dificultoso. Después, es muy difícil seleccionar o diseñar en máquinas móviles por problemas de ubicación y espacio, justamente por lo que hablamos, ¿no? Por ubicación y espacio, ¿no? No solamente el espacio, sino la ubicación, ¿no? Sino dónde pongo, ¿no? A pesar que tienes un espacio muy pequeño, tiene que ser un buen espacio, un buen lugar. Tiene que estar cerca a la bomba, no puedes alejarla demasiado. Consideraciones en el diseño. ¿Qué cosas tienes que considerar? Debe disipar el calor de aceite. Debe separar el aire del aceite. Después debe separar impurezas de aceite. ¿No? Entonces, todo eso tienes que considerar en el diseño. ¿No? Un filtro no se trata de hacer una caja y bueno, ya el suministro de aceite, ¿no? Por acá lleno el tanque y por acá sale, ¿no? No, no es así nomás, ¿no? Sino hay que considerar varias, varios trabajos que va a realizar el filtro, el tanque. ¿No? Entonces, tienes que considerar la forma, el alto, ¿no? Lo estrecho que puede hacer, ¿no? Eh, A ver, tiene que ser alto y estrecho para evitar vórtices o torbellinos, ¿no? Y también torbellinos, ¿no? Torbellinos, ¿por qué se genera? Torbellinos se genera por el, por lo que van a ser muy anchos, ¿no? Y los vórtices, ¿qué cosas son los vórtices? Los vórtices. Los vórtices son esas, esas succiones que, que se va a generar, ¿no? Eh, por las presiones de gas, ¿no? Por los gases que se van a generar en el sistema, eh, por esa, por esa rápida demanda y esa absorción rápida, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el tanque? En cierto momento va a bajar la presión y va a subir inmediatamente, ¿no? Entonces, tiene que estar construida pensando en que va a poder soportar esas demandas. Ya, listo, a ver, también el doble o triple de la capacidad del caudal de la bomba en litros por minuto, caso estacional. No, entonces la capacidad del caudal tiene que ser el doble o triple, ¿ya? Tiene que ser el doble o triple, ¿no? Respecto a la capacidad de suministro de la bomba en litros por minuto. En equipos móviles se puede tener tanques de 20 a 30 litros para bombas de 50 litros por minuto. Es decir, prácticamente te dan ahí como una regla, ¿no? De la capacidad de la bomba respecto a la capacidad del tanque, ¿no? Entonces, si la bomba emite 50 litros por minuto, entonces la capacidad del tanque sería más o menos la mitad, ¿no? 25 litros por minuto, aproximadamente. ¿Ya? Listo, entonces esto ya te da una idea del tamaño del tanque del tamaño que tendría que ser el tanque, ¿no? La capacidad de la bomba, ¿no? Y eso tiene un porqué.
Mira, el depósito debe dimensionarse de forma que haya siempre una reserva de aceite cuando todos los cilindros estén extendidos. Entonces, cuando los cilindros están extendidos, entonces está lleno de aceite. Entonces, previniendo todo eso, tiene que tener cierta cantidad de aceite en la bomba, ¿no? Perdón, en el tanque, en el tanque. Ya, un tanque más grande, o sea, mientras más grande es el tanque, disipa mejor el calor. ¿Por qué disipa mejor el calor? Porque el calor se pega en sus paredes y las paredes va a servir como absorción de calor, ¿no? Para llevarlo al medio ambiente. Un tanque más grande reduce la recirculación. Entonces, cuando el tanque es más grande, entonces la bomba va a tener más aceite por recoger. Si tiene más aceite por recoger, entonces menos cantidad de aceite va a estar recirculando, ¿no? Y calentando, ¿no? Y ensuciándose. Entonces, en consecuencia, vas a tener eh, 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 mejor calidad de aceite, ¿no? Mejor calidad de aceite y vas a generar menor cantidad de calor, ¿no? Vas a generar menor cantidad de calor. Vas a dar tiempo a que el aceite que vuelva tome su tiempo como para enfriarse, para volver a ser absorbido por la bomba y siga trabajando. Características constructivas. Se fabrican fundidos y también soldados, ¿no? Hay algunos fundidos, otros soldados. Pintado, interiormente se pinta con esmalte, ¿no? Para recubrir el resto de partículas de fabricación. El esmalte debe ser compatible con el aceite, ¿no? Entonces, si el esmalte no es compatible con el aceite, entonces se degrada y genera contaminación, ¿no? No puedes poner pintura. ¿Por qué no puedes poner pintura? Porque esa pintura después se descascara, ¿no? Y genera contaminación. No puede estar sin pintar. ¿Por qué no puede estar sin pintar? Porque esas zonas que están sin pintar eh, por ahí va a llegar un vapor de agua que va a generar corrosión, ¿no? Y el agua es altamente corrosivo, es muy iónico. Normalmente se encuentra localizado encima de las bombas para aprovechar la presión positiva, ¿no? Entonces, lo que hace es el peso del aceite, el peso del aceite lo lleva y genera una especie de prepresión para el suministro de la bomba. ¿Ya? Entonces, una entrada presurizada, o sea, una entrada con presión, reduce la formación de vórtice, ¿no? Si es que no hay presión, entonces no vas a generar esa formación de vórtice. Las paredes deben estar en contacto con el aire exterior, claro, para enviar para, para sacar el calor desde el fluido hacia el exterior, ¿no? Mediante las paredes del tanque. Listo, y aquí están las partes, ¿no? Las partes más importantes, como tubo de retorno interno, mirilla, tubo de retorno respirador, bomba hidráulica, sello de tubo, empaque, tubo de succión, coladera, tapón de drenaje, baffle, ¿no? Entonces, estas son las partes, ¿no? Las partes del tanque hidráulico, ¿no? ¿Para qué sirve la mirilla? Para ver el nivel de aceite. El respirador, ¿para qué sirve el respirador? ¿Cuál es la función del respirador? La función del respirador es retirar el exceso de presión que se genera en el tanque, ¿no? Lo alivias. Y después, esta máquina como trabajó bastante y se ha generado un montón de calor, entonces genera un montón de presión en el tanque. Pero después cuando apagas la máquina, se enfría, se va enfriando. Y cuando se va enfriando, como el calor disminuye, entonces se empieza a generar depresión. Entonces cuando está frío, entonces ya tiene succión en el tanque.
¿Y qué pasa si es que solamente tiene un tapón? Entonces, eh, puedes dañar a la bomba en el momento que vas a, vas a arrancar, ¿no? Entonces, qué es lo que hace esa, ese respirador? Ese respirador lo que hace es de que cuando tienes cierta presión negativa, entonces ingresa aire del medio, ¿no? Del medio ambiente para compensar esa succión, ¿no? ¿No? Y evitar que sea muy alta, muy elevada, ¿no? Entonces controla la succión que se pueda generar cuando apagas la máquina. ¿Ya? Listo, muy bien. Después tienes el bafflet. ¿Qué cosa es el bafflet? El número 11. El bafflet es un elemento que sirve para evitar la, la generación de burbujas. ¿Ya? Entonces, eso es muy aplicado en todos los tanques móviles, ¿no? Los tanques fijos no es necesario porque no se va a mover, pues, ¿no? En las máquinas móviles sí, ¿no? Se está moviendo de un lado al otro y en eso está generando una distorsión de todo el fluido hidráulico, ¿no? Generando burbujas, ¿no? Gracias a los baffles vas a minimizar esas burbujas. Listo, ahí tienes el tanque hidráulico, mira, una fotografía del tanque hidráulico y cómo lo ves de costado, ¿no? Ahí está la mirilla, la tapa de llenado, la tubería de suministro, de retorno y suministro, ¿no? Y el drenaje, ¿no? El drenaje es por donde se extrae el aceite, ¿no? ¿Para qué extraes el aceite? De repente para cambiar el aceite, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que pudimos hablar acerca de tanque hidráulico, ¿ya? Listo. A ver, enfriadores hidráulicos. ¿Qué son enfriadores hidráulicos? Son componentes que se encargan de evitar que el sistema se exceda en calor. ¿No? Entonces, los enfriadores lo que hacen es tratar de controlar ese exceso de calor. ¿Y por qué se excede el calor? Bueno, se puede exceder por largas jornadas de trabajo, ¿no? Se puede exceder de calor porque existe un nivel inadecuado de, de aceite en el tanque, ¿no? Porque el aceite no es de buena calidad, ¿no? O porque se puede recalentar porque el enfriador esté obstruido, de repente los paneles están obstruidos, ¿no? O no está enfriando correctamente, o la capacidad de enfriado del componente no es la adecuada. ¿Qué ha pasado? Ha pasado en que se hacían muchas evaluaciones por tratar de enfriar un equipo, el que no enfriaba lo suficiente, ¿no? Y después vieron el delta, que es la capacidad de enfriamiento, y vieron de que no era de acuerdo a como mandaban el fabricante. Y después empezaron a ver los detalles y observaron que el enfriador no era el original del fabricante, no era uno alternativo, ¿no? Y este alternativo lo habían hecho de tal forma que sí, entraba en el lugar, ¿no? Y conectaba correctamente las líneas, pero lo que no hacía era enfriar como esperaba el fabricante, ¿no? Entonces, eso generaba altas temperaturas en el equipo, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, este, pero tienes que tomar todos los detalles. O sea, no se trata de que físicamente entren en el lugar correcto y que tengan las conexiones correctas, ¿no? Sino el fin principal que es el enfriar.
¿no? Si es que no hace el enfriado correcto, entonces vas a terminar con la máquina sobrecalentada. Listo, a ver, controladores de temperatura. Los controladores de temperatura. Acá tenemos algunos, ¿no? Enfriador sin conducción. Ese es bajo el esquema ISO, ¿no? Enfriador sin conducción. Limitador de temperatura, ¿no? Cuando tienen así dos flechitas, es con limitador de temperatura. Enfriador con conducción ahora, mira, con conducción, ¿no? Y calentador, ¿no? Y calentador. Muy bien, entonces esas son las simbologías ISO de los diferentes controladores de temperatura. Y vemos acá, miren, vemos acá un enfriador. Mira, este enfriador, si te das cuenta, es particular. ¿Cuántas conexiones tienen en primer lugar este componente? ¿Cuántas conexiones tiene? Tiene una conexión, dos conexiones, tres conexiones, cuatro conexiones, ¿no? De las cuales tiene una entrada y una salida de ¿qué? De refrigerante. No, el refrigerante entra, baña la parte externa y se lleva todo el calor, ¿no? Se lleva todo el calor, ¿no? Hacia el tanque, ¿no? Y el aceite tiene la entrada, pasa por unos tubitos de cobre, ¿no? Y estos tubitos de cobre salen por otro conducto, ¿no? Profe, ¿y son de cobre? Sí, son de cobre. ¿Por qué de cobre? Son de cobre porque el cobre tiene la capacidad de absorber el calor. Absorbe el calor por por los conductos internos del tubo, ¿no? Y ese calor lo lleva a las paredes externas. Y esa pared externa que, que está en contacto con el refrigerante se lleva ese calor, ¿no? Se lleva ese calor. Y el refrigerante se lo lleva a radiador, ¿no? Muy bien. Y entonces el aceite que entra a una temperatura, al pasar por todos esos tubitos, va a salir con otra temperatura. ¿Quién es el que se asegura a que los tubitos se encuentren en sus posiciones correctas? ¿Quién? Lo que se aseguran son los baffles, ya, los baffles y las tapas, ¿no? Las tapas, ya, los baffles y las tapas. Eso es lo que se aseguran de que el tubo esté en su correcta posición, ¿no? El baffle, aparte de fijar a los tubos, también fijan el paso del refrigerante, ¿no? Para que se retenga, ¿no? Y tenga tiempo a recogerse todo el calor para llevárselo hacia el radiador. Listo, acá tenemos una fotografía, mira, de un tipo de enfriador, mira. Ahí están los tubitos de cobre, mira. Ahí está la entrada, mira, la entrada, por acá es la entrada y por acá es la salida, por acá mismo. No, en esta parte amarilla. Entrada y salida. No, no es como el caso anterior, ¿no? Porque en este caso es en U, ¿no? En este otro caso es lineal, ¿no? Es lineal, el tubito es lineal. Después tienes por acá la entrada del refrigerante, baña la parte externa, se lleva el calor y sale por acá. ¿Ya? Y sale por acá. ¿Ya? Listo. Entonces, acá tenemos de tipo enfriado, fluido, ¿no? Ahora, existe otro tipo de enfriado, ¿no? Fluido, aire, ¿no? Fluido aire con fluido hidráulico. ¿Cómo es eso? Mira, el aceite entra por esta cañería, ¿no? Después recorre el panel,
¿no? Y después sale por esta otra cañería. Pero en el recorrido el aire ha estado enfriando al panel, ¿no? Y el panel está unido a los tubitos de cobre. Entonces, el panel que tiene unas placas de cobre se junta con el tubito de cobre y todo ello va a generar un enfriamiento, ¿no? Entonces, el calor que pasa del aceite hidráulico hacia el tubito de cobre es enfriado gracias al aire que toca al tubito de cobre y a las planchitas, ¿no? Las planchitas de cobre. Listo, acá tenemos otro ejemplo, conexión de agua, conexión de aceite. Normalmente el aceite, el aceite pasa por la parte interior del tubito de cobre. Enfriamiento por aire, ¿no? Lo que acabamos de mencionar, ¿no? Lo que hemos mencionado ahorita. Enfriamiento por aire, ¿no? Por acá es la entrada, por acá es la salida y el enfriamiento es a través de este panel, ¿no? Listo, y llegamos a la prueba de hermeticidad. ¿Qué es la prueba de hermeticidad? Es una prueba de estanqueidad que se hace a estos componentes. ¿Cómo es la prueba de estanqueidad? Esta prueba consiste, esta prueba consiste en generarle una presión, ¿ya? Le generas una presión, después cierras las válvulas, ¿no? ¿Y tú qué es lo que vas a ver? Tú vas a ver cómo cae la presión después de cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces puede ser después de 5 minutos, ¿cuánto de presión cayó? Si esa caída de presión coincide o está dentro del rango esperado del fabricante, está en buen estado. Pero si esa presión cayó más de lo que espera, de lo que manda el fabricante, significa de que existe una fuga. ¿Ya? Profe, ¿y yo cómo sé? ¿En qué parte cómo encontrar la fuga? Ya, listo. Existe una prueba sumergida, ¿no? Entonces, ese componente lo llevas eh, al agua, lo sumerges y después lo presurizas. Haces la misma operación. Lo presurizas, cierras la llave de entrada y de salida y observas la presión interna, ¿no? Entonces, si es que se mantiene, entonces estás haciendo la prueba estanqueidad, ¿no? Listo, bacán. Pero a la vez tienes que estar observando si se genera alguna burbuja. Si se genera alguna burbuja, ya, entonces tienes que ver por dónde se genera burbuja. Y una vez que ubicas ese lugar donde encontraste la burbuja, lo marcas. ¿Para qué? Para la reparación del mismo. Profe, ¿se puede reparar? Sí se puede reparar, ¿no? Porque es cobre, ¿no? Sí se puede reparar. ¿Ya? Listo. Entonces, es la prueba de estanqueidad, la prueba sumergida y finalmente hay una prueba, ¿no? Una prueba de capacidad de enfriado, ¿no? Que eso se llama delta, ¿no? El delta de enfriamiento, ¿no? ¿Cómo se mide el delta de enfriamiento? Utilizas un pirómetro, ¿no? Y ¿qué cosa es un pirómetro? Es una herramienta para medir la temperatura, ¿no? Mide la temperatura antes que pase por el enfriador y la temperatura después que pase por el enfriador, ¿no? Entonces, ¿eso qué te va a indicar? Te va a indicar la capacidad de enfriamiento, ¿no? Si la capacidad de enfriamiento está dentro de lo tolerable, ya, bacán, trabaja. Y si no, entonces habría que ver qué cosa ocurre. Puede ser de que haya quedado basura dentro del panel y no esté haciendo un buen enfriamiento, ¿no? Algo muy clásico en las máquinas
y ustedes van a tener la oportunidad de ver ello, es de que cuando el operador trabaja, muchas veces no hace la limpieza que debería. Entonces, no limpian el panel, no limpian el, el, el radiador, ¿no? Lo mantienen sucio, está lleno de polvo, le llegó humedad y se hizo como una carcasa y un adhesivo. Entonces simplemente no deja de que trabaje las láminas de cobre, ¿no? Los paneles, por la suciedad, que significa una especie de, una especie de barrera, ¿no? Para que pueda llegar el aire y pueda enfriar. Entonces, lo que siempre hay que recomendar es de que se limpie constantemente esos radiadores a fin de que pueda hacer su trabajo de enfriar. ¿Ya, estimado? Entonces, es lo que podemos ver en mantenimiento y pruebas eh, del enfriador. ¿Estimados? Listo.